Buenos días a todos y todas en Aquí en Confianza. Es viernes 3 de noviembre. Les agradezco mucho que me acompañen en este su programa que hoy toca Parlamento 360, donde vamos a analizar lo que pasa en cámaras y en la agenda política de esta semana. Ya lo saben, vayan a nuestra página web para que se puedan informar de nuestras notas. Vayan a nuestro Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Ahí podrán estar en contacto con todos nosotros. Y pues por favor, mándenos sus comentarios sobre lo que opinan sobre estos programas que hemos hecho para ustedes. El lunes tuvimos elecciones a la mala. El martes también tuvimos un poquito de temas feministas con esta Georgina de la Fuente. Y el miércoles me acompañó Alain Pinzón hablando sobre la agenda de VIH que debería integrar tanto Xochitl Gálvez como Claudia Sheinbaum y quien quede de MC en su agenda, porque pues, los retrovirales le cuestan la vida a las personas y no llegan a su vida. Entonces al final del día estamos pues atentando contra ellos. Y bueno, ya lo saben, hoy viernes de Parlamento 360. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y como todos los viernes me acompañan mis dos queridos integrantes del Space Legislativo, mi querido Juan Ortiz y mi querido Hola. Ernesto Guerra. ¿Cómo están los dos? Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Es que aquí mis señores trabajadores son muy trabajadores, entonces hoy tuvimos que conectarnos vía Zoom porque pues Ernesto anda de iniciando, ñoñando y pues ya saben, Juan nos acompaña como todos los días. Oigan, el tema en la mesa ahorita pues obviamente es el huracán Otis. Ya hemos hablado varias veces sobre las implicaciones, incluso el miércoles que tuvimos a Alain Pinzón hablamos sobre las personas que están en Acapulco y no pueden acceder a los retrovirales y cómo ha sido la labor sobre VIH libre, los que están llevándolos porque pues no hay coordinación estatal, y eso me hizo pensar muchísimo sobre pues todos los problemas que van más allá de las casas, la comida, que pues también van a tener que enfrentar en los siguientes meses los habitantes de Acapulco y las cercanías de Guerrero, donde tocó el huracán Otis. Y bueno, algo que pues cuando empiezan estas tragedias y hablamos de desastres naturales, Juan, lo primero que sacan todos es ¿y el Fonden? Pero me gustaría que nos explicaras un poquito de qué va el Fonden, desde cuándo no está y por qué es importante o por qué era importante tenerlo dentro de nuestro presupuesto. Claro que sí, Mala, como bien lo dice, cada desastre natural revive el tema del Fonden, y para decirlo en pocas palabras, es un fondo con recursos para la prevención y atención de desastres naturales. Originalmente eran dos cabezas, el programa y un fideicomiso. Tanto el programa como el fideicomiso pues recibían recursos y dependiendo de las necesidades como iban gastando. La importancia de este fideicomiso es de que te permitía poner recursos que estaban separados del ciclo presupuestal, porque si tú no gastas recursos públicos a lo largo del año, te sobra dinero, lo tienes que regresar a la Secretaría de Hacienda. Pero si lo tienes en un fideicomiso, está ahí guardado a la disposición y generando rendimientos. Aquí el problema fue que en 2020 Morena impulsó un decreto para extinguir 109 fideicomisos, incluyendo el Fonden. Pero no se eliminó en ese momento. Actualmente existe el fideicomiso, pero está en un proceso de extinción que lleva alrededor del 40%, pero ya no puede asumir nuevos compromisos. Nada más es para pagar lo que ya se tenía en el pasado, y lo que sobraba pues se iba a la tesorería de la federación, que es como el hoyo negro de los recursos públicos del gobierno federal, porque ya decide ahí el gobierno federal para dónde van los recursos. Entonces quedó el programa Fonden. Aquí el problema es que el gobierno federal presume que todavía existe el programa, que así es, y que se le destinan recursos, y así es, pero ya no se le destina tanto como antes, y esos recursos, si no se usan en ese año, pues van de regreso y ya no se va juntando un acumulado. Porque otra ventaja del fideicomiso, les decía, es que está el dinero ahí, pero si está en un programa, puede ser que ya se haya gastado bastante, como ya ocurrió en este año,
o que no haya flujo de efectivo por parte de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, que estamos ya en noviembre, donde ya se gastó gran parte del presupuesto. ¿Dónde vas a sacar dinero extra para atender una emergencia natural que algunos calculan que va a costar pues más de 300,000 millones de pesos? Y ellos presumen que tienen un programa Fonden con 17,000, que realmente ya tienen como 13,000 millones. Entonces, así las cosas, Mala. Me gustaría interrumpirte un poquito porque justo quisiera hacer énfasis en lo de la tesorería, porque justo también estas semanas que vienen vamos a estar discutiendo el presupuesto de egresos. Ya saben todos ustedes, asesores legislativos, les toca las semanas infernales las que siguen. Si tengo bien los temas, se va a subir a comisiones la próxima semana y estaremos viendo si se debate en el pleno pues ya en días siguientes. Pero pues una de las cosas importantes que hemos anunciado aquí contigo, Juan, y con Ernesto es la transparencia, ¿no? ¿Qué pasa con esos recursos justo cuando se van a la tesorería? ¿Hay alguna forma de saber, o sea, como sobre todo, pues ya ven cómo nos tienen con el INAI agarrado, sobre a dónde se fue ese dinero? Porque al final del día el dinero está, o sea, el dinero existe y el dinero se destinaba. O sea, lo que yo quisiera saber es cómo nosotros como ciudadanos podemos saber de ese uso de dinero, porque creo que ha sido uno de los argumentos de Morena, ¿no? Decir, no, el dinero va a estar, pero lo que no va a estar es cómo verlo o cómo funciona esta parte de transparencia cuando entra a la tesorería. Efectivamente, Amada, tenemos un problema de transparencia presupuestaria porque una vez que aprueban el presupuesto la Cámara de Diputados, a lo largo del año el gobierno federal y Hacienda hacen muchísimas modificaciones, pero no te dicen a dónde le recortaron, para dónde fue. Simplemente te dice, hicimos recortes, hicimos sobregastos y se acabó. Por ejemplo, con el tema de los fideicomisos, ingresaron a la tesorería de la Federación y de ahí no te dice para qué se gastó. Hubo ahí una solicitud de transparencia en 2020 que te responde Hacienda que de 60,000 millones de pesos, el 40% terminó, de los fideicomisos terminó en el Tren Maya, pero después de 2021 ya no te dice para dónde fue. Y la mejor forma de saber es a través de los informes trimestrales de Hacienda, pero únicamente te dice en dónde hubo los gastos, pero no te dice de qué recursos. Por ejemplo, la Secretaría de Energía y Pemex, que están encargadas de Dos Bocas, te dice que gastó muchísimo más dinero, casi el doble en 2022-2023, pero no te dice de dónde sacó esos recursos. Tienes que analizar y ya te das cuenta que salud, educación, seguridad tienen recortes y sus ejercicios, y tú ya haces ahí la conexión, pero no porque Hacienda te lo diga, sino ya después de un proceso de análisis, Mala. Y este hoyo negro, justo, Ernesto. Aunque se supone, Mala, Juan, que hay dos leyes que deberían soportarte esto que bien pregunta la Mala, que qué pasa con la lana de una partida o de una institución que no se gasta, que tiene subejercicios. Se supone que la ley de la TESOFE y la Auditoría Superior de la Federación nos deben dar claridad y transparencia en este tema. Me parece fundamental lo que preguntaba la Mala, porque desgraciadamente eso no lo sabemos hasta que está el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en donde veremos cabalmente si alguna institución, si algún programa no destinó el recurso que estaba programado. Eso es importante decirlo, porque justo en estos días que tendrá la discusión el presupuesto, la aprobación, y que sabremos en dónde se destina ese recurso que se recupera, bueno, justo ellos prevén ahí, Juan, recordarás el año pasado las discusiones de los famosos aprovechamientos y una serie de cosas más, donde se supone que esa lana que no se llega a cumplir en una institución, en algún programa, va destinado para los programas sociales y para una serie de cosas más, que es lo que no tiene claridad y eso es lo que no tiene la transparencia debida. Pero se supone que la TESOFE lo único que hace es justamente recuperar esa lana, por ejemplo, de los subejercicios muy grandes de las dependencias gubernamentales que traen un retraso importante en el ejercicio del gasto y son destinados a una serie de cosas más, que ese es el gran problema. Ahí entra un poco la discrecionalidad y lo que se ha generado. Sabemos después el tema si
se lo gastan o no se lo gastan y en qué se lo gastan por los informes de la Auditoría ¿No te Superior. acuerdas, Ernesto? Hay una decisión de la Corte, creo que invalidó un párrafo, ¿no?, de la ley de austeridad que le permitía ahí destinar como quisiera López Obrador, ¿no? El presidente, pues. Sí, es parte de la locura de ellos justamente y de la rabia y del revanchismo político, por cierto, que traen contra el Poder Judicial de la Federación y en particular con la Suprema Corte, porque son ellos los que le han enmendado la página y los que le han dicho, oye, por más que quieras y tengas buena fe, pues nada más no se puede hacer lo que tú lo pretendes. Pero lo que decías, Mala, lo importante es finalmente saber la transparencia, qué hacen con la lana que recuperan de programas, de instituciones, de dependencias, de órganos autónomos o lo que sea, para dónde va destinado. Y ahí es donde entra la discrecionalidad de este gobierno y la opacidad de este gobierno para no saber con plenitud en dónde están los recursos que hacen, porque esa es la otra narrativa, justo, Juan, Mala, la que decías. Los fideicomisos entonces tienen una figura importante administrativa, pero también jurídica. Claro. Para no perder los recursos. Por eso es una figura muy interesante que ha tenido. Tan es así que el propio gobierno en esta discusión lo que hizo fue construir 3 nuevos fideicomisos para garantizar la lana de sus obras faraónicas. El Tren Maya, ¿no? Que fue lo que discutimos la semana pasada, justo esta iniciativa. Se eliminan los 13 fideicomisos del Poder Judicial y al día siguiente se aprueban 3 nuevos para pues destinar la lana al tema del Tren Maya. Entonces yo aquí lo quería poner sobre la mesa porque justo creo que no entendemos también qué implica un fideicomiso, ¿no? Y pasándome también a un tema muy relacionado con Otis y el Poder Judicial y lo aprobado en el Senado de la República, que fue la extinción de estos 13 fideicomisos, es lo que respondió la ministra Norma Piña, Juan y Ernesto, que justo pues el presidente la reta de que pues hay que donar una parte, aparte voy a hacer como aquí énfasis porque dijo una parte de los fideicomisos que se iban a eliminar para pues las víctimas del huracán Otis, y pues literalmente la ministra Piña le dijo pues jálale, ¿no? O sea, vas. Y quiero preguntarles aquí cómo funciona el tema, porque al final del día, ahorita que estamos hablando del Fonden, pues todavía está en extinción apenas, todavía hay recursos de amparos, por ejemplo, en el tema de los fideicomisos, y una narrativa que me llamó mucho la atención, más allá de ser mezquina, decir como no, que se iban a morir sin los fideicomisos del Poder Judicial. Entonces quisiera que me platicaran un poquito de qué pasa con esa lana, por qué la ministra Piña dice que sí se puede, está bajo la situación de poderlo decir ahora que ya están los 13 fideicomisos fuera de su jurisprudencia, literalmente. ¿Quién quiere? Bueno, no sé si Juan, pero yo lo único que diría primero, perdón por subirme, pero es Perdón. Importante decir, la ministra lo dijo muy bien Juan en uno de sus hilos, hace una jugada maestra, pero lo que le dice la ministra en realidad es, órale güey, le jalamos, nada más que vamos a ver las condiciones. O sea, no hay un sí implícito, no hay un no tampoco, pero es revisemos particularmente, porque lo que ella dice jurídicamente, y yo sé que al Juan le da hueva, que el lenguaje de los abogados, pero lo que le dice es vamos a seguir defendiendo el derecho a la vida, a la vivienda, a las condiciones de los damnificados. Y eso es fundamental que un órgano constitucional diga eso. Y eso está padre. Pero le dice, órale güey, pongamos una mesa, un instrumento y revisemos cómo podemos hacerlo. Eso es lo que le dice Mala, Juan. Claro. No sé cómo lo vean. Sí, entonces... y le lanza el reto de que él establezca el mecanismo para que sea legal. Y ese es el problema, porque como ellos no se manejan de manera muy bruta, de yo impongo mi voluntad para hacer esto, pues no esperan que alguien le proponga, ok, vamos a hacerlo, pero proponen el mecanismo para que se protejan los recursos de los trabajadores, porque hay recursos de los trabajadores en los fideicomisos, y a la vez ayudar a los damnificados con un mecanismo legal y transparente. Entonces le aventó la bolita y le aventó el reto de hacerlo transparente y que se protejan esos derechos. Es que además, Mala, perdón, lo que le dice también es,
yo voy a defender el derecho a la vivienda y una serie de las condiciones. El derecho al futuro, ¿no? Le dijo. Al derecho, exacto, es muy importante eso. Pero le dice, sin descuidar realmente el derecho adquirido de mis trabajadores. Claro. Y como la jugada maestra es muy buena, ese calificativo que le puso el Juan, porque le dice, órale, entrémosle. Nada más que este güey nunca había pensado que le iba a decir sí. Lo que seguramente esperaban en esa narrativa era una no defendemos a nuestros trabajadores, esta lana no se toca, ¿no? Y no, lo que le dijo es órale, nada más que pongamos las cartas bien sobre la mesa en un mecanismo. Y la otra, güey, es que no voy a dejar los derechos adquiridos de mis trabajadores, y 2, voy a defender el derecho al futuro de los damnificados. Y creo que hay dos cosas importantes aquí también hay que rescatar, y es, a ver, los fideicomisos son a largo plazo, o sea, los fideicomisos se van renovando cada año, por lo que nos explica justo Juan, y se van generando ciertas cosas y obviamente se tienen que distribuir con el presupuesto de egresos. Entonces no es como que Norma Piña está diciendo todos los fideicomisos de todo el futuro son los que se van a poner en el huracán Otis, sino que está hablando de una cantidad específica de dinero que claramente no es la cantidad que le quita la independencia al Poder Judicial, sino que el mecanismo per se quitarlo es lo que le quita la independencia al Poder Judicial, ¿no? Y esta parte que vemos de opacidad, ¿no? O sea, hay que entender que no puedes decir... No puedes comparar el sueldo de un mes con 15 días, ¿no? O sea, o con unos 10 pesos con el sueldo de un mes. O sea, es diferente. Y la otra que creo que también fue como, pues, pararle el juego narrativo a AMLO, ¿no? Decir, a ver, tú estás comprometiendo recursos, tú siempre estás diciendo las cosas de la mañanera, órale, va. ¿Cómo le vas a hacer? Porque al final del día, ahorita, pues, el dinero, por lo que yo entiendo, Juan, Ernesto, es que, pues, ya no está sobre su régimen, ¿no? O sea, literalmente, o sea, AMLO tendría que resolver todos los amparos, las controversias, todo lo que vendría para hacer uso de ese dinero, que él, pues en discurso está bien padre decir, hay que ponerlo, ¿no? Entonces, como que sí siento que fue una buena jugada al final del día, porque incluso, pues el que va a quedar mal es el presidente, ¿no? O sea, si no se llega ese dinero, pues al final del día, pues quien lo dijo fue el presidente y no fue la ministra Norma Piña la que se está negando. Y eso, Mala, si le sumas el hecho ya jurídico y legal que con las acciones colectivas de meter un gran amparo, lo que resolvió ya un juez de distrito es justamente ahorita no se le quita nada a esos fideicomisos. Claro. Veamos el fondo, porque esa es la maravillosidad de este tema de los controles de constitucionalidad, Mala, Juan. Que le pueden decir un poder a otro poder, güey, tranquilo, vamos a resolver si no estás violentando la Constitución, porque al final es una ley que se modificó a través de un transitorio, no estábamos hablando de figuras administrativas ni nada, sino de una ley o una serie de leyes que la Suprema tendrá que ver el control constitucional si es jurídicamente, constitucionalmente, válido o inválido, y punto. Claro. Entonces, esto es muy importante porque el juez de distrito le dijo, güey, cuando entren al fondo y la Suprema Corte resuelva, hoy por hoy el gobierno federal no podrá mover un solo peso, centavo de esos fideicomisos. Oye, y ya pues pasando a otro tema también, esta semana se dieron los foros también de la jornada laboral, Juan. Ya pues estamos avanzando al menos en este Parlamento abierto. ¿Tú cómo has visto la situación? Porque a la par estamos con lo del presupuesto de egresos, entonces hay como mucho tema con la cuenta pública. ¿Qué movimiento viste tú en la Cámara y en el Senado con estos foros y con la cuenta pública? Efectivamente, se hicieron 2 foros este lunes porque la semana pasada estuvo esta manifestación y se tuvo que posponer, entonces se hicieron 2 el lunes. Y la verdad es que, siendo francos, las posturas ya son muy claras. La postura de los empresarios es, te dicen sí, pero hay que ponerle ahí que sea en 1 año, 2 años, 3 años, los que te dicen que no porque afecta la competitividad. Y los que son activistas, forman parte de colectivos a favor de los derechos laborales, pues te dicen, no hay que hacerlo ya. Esto lleva un retraso de más de 100 años.
Y entonces ya están las posturas muy, muy definidas y como lo platicábamos, el Parlamento abierto realmente fue una medida para ralentizar este debate, posponerlo un poquito más y pues esperamos que el día 13 de noviembre existan estas conclusiones y la verdad es que tienen que discutir en el Pleno lo más pronto posible si quieren que salga antes de 2024, porque como es una reforma constitucional, tiene que aprobar la Cámara de Diputados, el Senado, luego tiene que ser aprobado por unos 17 estados, después regresa al Congreso para la declaratoria y después se tiene que publicar por el presidente y todo eso menos en un mes, porque cierra el 15 de diciembre el Congreso, entonces lo tienen que hacer ya. Sí, claro, y aparte pues tenemos estas semanas del presupuesto donde todo también se ralentiza porque vamos a estar con la aprobación de esto, ¿no? Y pues las licencias también, ¿no? Que lo que va a venir ya pues para el proceso electoral el 17 de noviembre, Ernesto, ya empiezan las precampañas formalmente, ¿no? Sí, Mala, así es, ya está. Por fin vendrá el periodo legal constitucional para las precampañas, ahora sí de manera, pues como debió haber sido desde el inicio, ¿no? No desde julio, por lo menos, donde el INE va a tener que fiscalizar todos estos meses que le llamaron procesos políticos y que el tribunal desafortunadamente avaló y dijo que sí se podían hacer, ¿no? Pero digo, por lo menos para efectos de fiscalización, pues el INE tendrá que rastrear y ver todas las bardas y todos los espectaculares y todo lo que vimos a lo largo del país, tanto de las famosas corcholatas como también del Frente Amplio, ¿no? Y eso es importante porque al terminar la precampaña, que termina en el 18 de enero, después del cagadero que hizo MC de moverlas, por fin, ay, perdón, lo dije, de hacer este show, Movimiento Ciudadano, y que las mandó al 20 de noviembre y hasta el 18 de enero el término, bueno, pues por lo menos importante, porque terminado ese periodo, Mala, Juan, el INE revisa rápidamente y genera el dictamen famoso de fiscalización de la precampaña, que ese es vital para ver si alguna candidata o candidato rebasó topes de gastos y no se le pueda negar el derecho a registrarse como candidato, ¿no? Suena insólito que para la presidencia pueda haber una cuestión de ese estilo, pero recordemos que para las gobernaturas ya hubo sorpresas en la integración del Consejo General anterior, donde le negaron a 2 candidatos de Morena, por cierto, el derecho a registrarse justo por este tema de las... Fue Félix Salgado Macedonio, uno de ellos, ¿no? Es correcto. O sea, no fue por el tema de género, sino por eso. No, fue el tema de fiscalización, justamente por no presentar sus informes de fiscalización el güey, ¿no? Oye, pero ahí el INE lo va a tener más difícil, ¿no? Porque tiene menos tiempo y todas se siguen peleando en el interior, ¿no? Porque le acaban de dar baje a un titular de una unidad y todavía ni siquiera se define a la titular de la secretaría. O sea, qué gran paquete se le viene al INE, todo incompleto y peleado. Sí, ese es el otro tema. Nosotros lo platicábamos, la Mala, tú y yo, en otros Parlamentos 360, porque a estas alturas de la vida el INE ya daba certeza de sus actos, de las reglas del juego, pero ahorita sí hay condiciones diferentes, es una integración nueva, no hay completos las titularidades de las columnas importantes del Instituto Nacional Electoral, como es la Secretaría Ejecutiva, como el área de fiscalización, como el área de la UTSE. Siguen los problemas para las designaciones, hay muchos encargados y no se han generado los consensos. Y luego viene otro tema que es el tribunal, que les ha enmendado las páginas en temas fundamentales. Está pendiente acciones afirmativas, ojo, eso es muy importante. Está pendiente el tema de paridad, que se llevó a cabo rudísimo y que, por cierto, Juan Mala impugnó ya Movimiento Ciudadano. Sí, ¿no? justo ahí estaba viendo un tuit de Marta Tagle diciendo que pues lamentaba que pues este show, porque al final del día el tema de paridad de género es importante, pero pues también tuvimos aquí el martes a Gina y nos dijo que pues el partido que no ha cumplido incluso con sus documentos básicos en la paridad e igualdad de género pues es Movimiento Ciudadano. Así que ahí veremos, y no me sorprende que pues quieran postular al machito de Samuel, pero justo, Ernesto, están esos temas pendientes.
Sí, y también el Tribunal Electoral, ¿no? Está mucho, ya dejaron sus cargos 2 magistrados. 2. Otra, que ahí nos vinculamos con lo legislativo, mala Juan, porque ese es un gran tema. En pleno proceso electoral, y así está diseñado el escalonamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ayer concluyeron 2 magistraturas, se quedan con 5 de un órgano de 7 decisiones importantes en proceso electoral, y hay una omisión por parte del legislativo, que en este caso es el Senado de la República, en no designar, porque ya desde septiembre se tiene las 2 ternas que envió la Suprema Corte, una terna de 3 mujeres y una terna de 3 hombres, que ya comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado y ya hay un dictamen, mala. O sea, el trabajo del Senado lo han hecho, lo que no hay es la voluntad política de pasarlo. Al pleno. Exacto, de meterlo al pleno. O sea, es que esto ya está. Discutirlo. Es que justo lo que hemos discutido muchas veces, el tema es que ya está el trabajo, ¿no? O sea, lo que no hay son los votos. Sí, sí. Los votos a la voluntad, ¿no? Uh-huh. Pues, oye, Ernesto, ¿y cuántos miembros necesitas para esta declaratoria de una elección en el Tribunal Electoral? Ahí es por mayoría, o sea, como es un órgano de 7, nada más con mayoría se da la declaratoria. Ahí no es, a diferencia del INE, donde buscas mayoría absoluta de 3/4 partes, ¿no? Entonces, ahí nada más votando por unanimidad se da la declaratoria, ¿no? Pero ya hay un plan B, Juan Mala, y con eso termino para eso, porque no solo son la omisión de estas 2 magistraturas de sala superior, es la omisión del Senado para nombrar magistrados en las salas regionales, en la sala especializada, y nada más ahí les encargo, en 17 entidades federativas donde los tribunales locales electorales estaban sesionados con 2 y tuvieron que usar esta figura de magistrado en funciones o magistrado por ministerio de ley, que es meter al juego al más viejito de los secretarios de estudio y cuenta y una serie de cosas más que dice ahí la ley orgánica del poder de la federación, y entonces meten una figura ante una omisión legislativa del Senado de la República. Claro. Y en el caso de la Sala Superior, lo más seguro es que veamos a 2 de las magistraturas más viejas, se dice, digamos, viejas en términos de tiempo, no, no de personas, sino hablo del tiempo, que funjan como magistrados de ley, ¿no? Se dice. Y bueno, y también quedará pendiente también que discutamos, al menos del Congreso local, también lo que pasó con Samuel García, porque eso también es un tema legislativo. El tema de la licencia de Samuel que pide de 6 meses, que yo insisto que se me hace una reverenda chingadera, porque pues lleva 2 años y va a pedir un cuarto de lo que lleva gobernando de vacaciones. Sin embargo, pues ahí pusieron al fiscal, ¿no? Al jefe del tribunal más bien. Y justo, incluso le tomaron protesta, lo cual creo que no tiene sentido que le hayan tomado protesta desde ahorita porque pues la licencia todavía no empieza, pero pues ahí también es un tema sobre las facultades de los congresos locales. Sí, ese es un gran tema porque es una interpretación constitucional de la de Nuevo León, porque sí señala una parte que tendría que haber sido el secretario general de gobierno. Entonces hay ese debate, pero creo que eso vale la pena el análisis en otro parlamento. Hay que hacerlo, porque al final del día creo que sí es una de las cosas que tienen que ver con chapulineo, licencias y todo. Juan, ¿algún otro tema que traigas? Antes de eso, yo creo que lo de Samuel, yo creo que se aprovechó PAN y PRI una oportunidad de quedarse con Nuevo León, porque propusieron al presidente del Tribunal de Justicia, cuando en la Constitución se dice que no puede ser alguien del Poder Judicial funcionario, y creo que otra disposición también violaba. Entonces dije, ¿por qué si le está regalando a Samuel Nuevo León, se ponen el P solito poniendo a alguien así, ¿no? Ya para que se vaya y se queden con el Estado? Pero no sé, y creo que ya... ¿Sabes qué, Juan? No podían meter a otra persona justamente por otra parte normativa que dice la Constitución,
que habla del secretario general de gobierno. Ese fue el dilema de las y los legisladores locales. Que eso le toca ahora de tener una mayoría de oposición, ¿no? Porque eso no lo vemos en el Congreso del federal, pero pues al menos en Nuevo León, o sea, tiene un Congreso totalmente en oposición, 14 diputados del PRI, 15 diputados del PAN y 6 de Movimiento Ciudadano. Sí es. Esos son los verdaderos contrapesos que podemos ver al menos a nivel local. Y eso es lo que esperaríamos en la federal, Mala, Juan. Pues sí, ojalá ¿no? haya ese contrapeso en las dos cámaras que se van a elegir el siguiente año junto con la presidencial, y en los congresos locales también se vea ese equilibrio de fuerzas, porque hoy Morena puede pasar una reforma constitucional porque tiene por lo menos 17 congresos donde tiene mayorías en los locales para pasar las reformas constitucionales. Justo, más allá del 50+1 que se tiene que lograr en el pleno, pues algo que tiene que pasar es la siguiente parte del proceso legislativo, que pocas veces hablamos de eso, Ernesto. Creo que ha sido porque en estos momentos sí tenemos una mayoría de Morena en los otros congresos, pero creo que ahí también hubiera habido un problemita si hubiéramos tenido congresos un poquito más paritarios en cuanto a oposición y gobierno, porque entonces estas votaciones que se dan en el pleno federal podrían ser pues un poquito pausadas, ¿no, Juan? Sí, así es. La verdad es que estos temas generan bastante polémica y mucho debate. La verdad es que lamentable muchas veces este papel que a veces asumen Ernesto. Pues ahí veremos, que seguimos platicando porque ya viene inicio lo legislativo y pues asesores y asesoras que nos están viendo, les damos la bendición para esta discusión del presupuesto de egreso. Ya lo saben, cómprense sus electrolits, sus bedoyectas y todo lo que necesitan para sobrevivir a estas jornadas maratónicas que vienen en el presupuesto de egresos. Juan, ¿dónde te puedo encontrar? En X y también las mañaneras estoy como Juan-Ortiz MX. Ernesto, ¿dónde te podemos encontrar además del INE? En X, en @ErnestoGuerra_Mala. Con la última legislativa. Y pues saludos a nuestro querido Alberto Rubio, líder de este space legislativo. Y pues también a todos los que pertenecen al space y que nos ven siempre cada viernes en Parlamento 360. Yo fui la Mala, seré siendo la Mala todavía. Me pueden encontrar en X como La Mala C y en Instagram como Soy La Mala C. Nos vemos el lunes con elecciones a la Mala. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.